Hola amigos y bienvenidos una vez más a MDM, donde estamos hablando de cómo la inteligencia artificial está cambiando radicalmente la forma en la que el marketing y la publicidad está hablando. Esta semana quiero empezar a hablarles de cómo la inteligencia artificial está empezando a ser operativizada dentro de diferentes ámbitos digamos, de la parte productiva de las personas. Las empresas que hoy en día están liderando los diferentes entornos tecnológicos están desarrollando sus propias inteligencias artificiales. Incluso aquí les dedicamos casi 3 programas a hablarles un poquito de lo que está haciendo Google. Y la verdad es que insisto que tengo que estar muy pendiente de lo que está haciendo Google para no quedarse atrás. Pero sobre todo, con lo que está pasando esta semana en Google particularmente, pues porque Google está empezando a notar, está empezando a demostrar, que esto es muy importante, cómo las cosas que puede implementar le pueden servir para que la inteligencia artificial cambie la productividad del día a día de las personas. Y esto es algo que a mí me parece súper importante. Primero porque son ejercicios de inteligencia artificial que Google está empezando a hacer para demostrar que tiene las capacidades y sobre todo para que la gente se acostumbre a trabajar de la mano con inteligencia artificial, que me parece perfecto, me parece que es la forma correcta de hacer un rollout adecuado para que funcione. Pero está empezando a hacer cosas que le agregan valor a las personas y que funcionan muy bien. Entonces, en esta operativización de la inteligencia artificial, lo que hay que ver es las 3 herramientas que ha lanzado Google. La primera se llama cero errores ortográficos. Y es que Google Docs, que es toda la parte, ya saben, de Drive que tiene montado dentro de PowerPoint, pues no es PowerPoint, realmente es Slides, no es Excel, realmente es Spreadsheet y no es Word, realmente es Doc, pues está empezando a utilizar una nueva tecnología que no solamente es una biblioteca de palabras bien escritas, que es lo que actualmente tenemos en las múltiples instancias de cómo la ortografía funciona dentro de lo que está pasando. Google tiene toda la información del mundo publicada en Internet, o sea, tiene todos los sitios web que ha logrado indexar y sobre esas plataformas está empezando a entrenar a la inteligencia artificial para que encuentre patrones de datos. Claro que los patrones de los tipos de texto que están haciendo, pues lo bonito es que no lo está entrenando para que sea solamente la forma en la que se escriben las cosas, sino también el contexto en el que se están escribiendo las diferentes formas. Esta tecnología está empezando a analizar no solamente lo que escribes, sino lo que has escrito en el pasado y se anticipa a la siguiente cosa que vas a escribir. Es decir, te empieza a proponer alternativas según los patrones que ha detectado en el pasado, para empezar, ¿qué te puede llegar a servir a ti? Ahora, lo divertido de esto es que uno podría decir que esto es un modelo de controlación, es decir, tengo un montón de palabras en cierta secuencia y dentro de la secuencia pues sencillamente hago una futura palabra predictiva, que sería como la forma tradicional de hacerlo a través de, digamos, una biblioteca muy grande de construcciones y frases que se tiene. En este caso, Google está utilizando la inteligencia artificial para que entienda el contexto de la frase y sobre el contexto de la frase haga una sugerencia de cómo puede funcionar la siguiente palabra que estoy escribiendo y si está bien o no escrita. Este nuevo sistema tiene unas características que, como se dan cuenta, va mucho más allá del corrector ortográfico, ya que al analizar toda la frase dentro del contexto, no solamente puede corregir la ortografía, sino la forma en la que el contexto está fraseada para la frase. Esta nueva tecnología, por el momento, está en un programa de Early Adopters, donde lo vamos a poder estar utilizando y vamos a ver que funcione. Pero lo que va a hacer un boom es cómo las personas van a estar operativizando en su día a día al escribir en Google Docs el utilizar normalmente una inteligencia artificial. Y eso es lo que creo que va a empezar a ser un cambio gigantesco desde Google para las diferentes cosas. Porque a medida que Google empiece a lanzar estas nuevas herramientas, se va a volver normal el tener un asistente para tareas específicas que esté basado en inteligencia artificial. Fíjense que normalmente para escribir tenemos que tener toda una operación personal para que funcione. En este caso, para que quede funcionando, inteligencia artificial va a estar apoyando a las personas para que hagan un mejor trabajo, que es lo que creo que va a pasar constantemente todo el tiempo en todas las disciplinas. Lo que pasa es que estamos empezando con algo tan simple como escribir. La segunda herramienta que está lanzando ahorita Google se llama Autodraw y obviamente hay algunas cosas que ya habían pasado en el pasado con Google,
ellos lanzaron una aplicación en la que ellos te decían, quiero que dibujes un dragón, y tú te ponías a dibujar un dragón hasta que él decía, listo, ya entendí que es un dragón, gracias. O te decía, quiero que dibujes un coche o un carro, y tú te ponías a dibujar el carro hasta que él entendía más o menos qué era lo que habías dibujado y él se iba. Este proceso de entrenamiento que Google lleva ya varios años haciendo, y esta aplicación es gratuita y está puesta en internet para desafiar a que Google aprenda a dibujar bien, es divertido, está llegando a un siguiente nivel de operativización. AutoDraw es una aplicación gratuita de diseño gráfico que corrige los dibujos hechos a mano. Imagínense esa locura. El que tú puedas generar vectores que tienen una representación conceptual y nos ofrezca una versión alternativa sobre cómo podemos hacerlo. Básicamente es el equivalente a Paint o a Photoshop del futuro. Básicamente son herramientas que están hechas de una forma en la que tu habilidad tiene cierto tipo de influencia, pero eventualmente la inteligencia artificial crea un espacio adicional sobre tu talento a partir de algoritmos de reconocimiento de imágenes para que te ayude a dibujar mejor. AutoDraw obviamente además tiene un lápiz inteligente que permite realizar trazos que se puedan hacer mucho más fáciles, pero a medida que estás haciendo este trazo en este tablero virtual que estás haciendo, en este canvas en blanco, pues un robot empieza a utilizar herramientas de Machine Learning para reconocer la forma de lo que estás haciendo y empezar a adivinar de qué se puede tratar. Estas soluciones empiezan obviamente a ser alojadas en la base de datos de Google y por supuesto vamos a terminar hablando de creación asistida. Y eso quiere decir que la operativización de la parte gráfica va a empezar a también ser parte del día a día que los talentos tienen que empezar a usar. Entonces, si alguien ha silueteado alguna vez una imagen en Photoshop o ha tratado de con vectores tratar de realizar un dibujo, sabe lo complicado que es que realmente quede algo bien hecho. Obviamente hay mucho talento detrás y por supuesto mucha práctica involucrada, pero a medida que estas herramientas empiecen a salir, pues va a ser mucho más fácil lograr esos resultados. Y eso quiero decir que estos nuevos sistemas van a asistir con el color, con los dibujos, con los trazos y obviamente con la forma en la que mueves y organizas la información dentro de la imagen. Imagínense la cantidad de cosas que vamos a poder generar a raíz de eso. Ahora, obviamente, esto está dentro del marco de lo que Google está haciendo con los AI Experiments que está haciendo, toda la parte de experimentación con DeepMind y todo el rollo que tiene metido. Y obviamente es que podamos meternos en la operativización de la inteligencia artificial. Si hoy en día estamos acostumbrados a que la inteligencia artificial me ayude con mi texto o la inteligencia artificial me ayude con mi gráfica, pues va a ser mucho más fácil en un futuro que me ayude a tomar las decisiones de negocios que tengo que tomar. Es parte de cómo operativizamos el futuro que se viene para nosotros. Y la tercera herramienta que está lanzando Chip en este momento, que está lanzando Google en este momento, me tiene un poco sorprendido porque son herramientas que no necesariamente se operativizan en la tarea diaria de las personas, sino en la forma en la que las diferentes compañías que están metidas dentro de inteligencia artificial va a empezar a utilizar tecnologías que están disponibles. Google acaba de lanzar una cosa que se llama TPU Edge Chips, que son los chips TPU. Los chips TPU básicamente están pensados para que puedas meterlos en cosas que sean IoT, es decir, Internet of Things o el Internet de las cosas. Esto quiere decir que ahora la forma de utilizar los algoritmos que las diferentes cosas conectadas puedan tener, pues viene con una preexistencia de Machine Learning puesta. Esto quiere decir que la matemática del Machine Learning no se hace sobre chips de lógica tradicionales, sino se hace sobre chips que tienen una arquitectura específicamente diseñada para eso. A ver, los TPUs ya habían sido lanzados hace rato, pero la verdad es que esta segunda etapa de lo que se llama Edge, que Edge Computing es todo un concepto de cómo al estar en el borde de Internet puedes hacer un montón de nuevas cosas. Edge Computing es como el centro de cómputo que tienen las cosas al conectarse con el borde de la nube, tiene ciertas capacidades. Entonces TPU Edge lo que empieza a hacer es decir, en el borde de la interacción que tengo entre la cosa física y la parte digital, ¿qué puedo hacer para que tenga una mejor transaccionalidad, que sea mucho más efectiva la forma en la que me como la información? Esto obviamente lo que empieza a hacer es que los algoritmos que tienen que procesarse no sobrecargan los chips tradicionales, no los calientan, no consumen tanta luz, tanta electricidad, no descargan la pila y empiezan a tener cosas implementadas como cuál es la matemática que necesito hacer para poder, por ejemplo, reconocer un objeto en una foto, o qué puedo hacer para poder identificar un texto dentro de algo que estoy viendo en una imagen.
Entonces, ese tipo de matemática que tenemos que hacer, pues va a empezar a hacer unas cosas muy grandes a la hora de la funcionalidad que tienen nuestros dispositivos que están conectados a Internet. Ahora, cabe destacar que Google obviamente no es la única compañía que está haciendo este tipo de chips, tanto Qualcomm como MediaTek como ARM están haciendo muchas cosas para fabricar chips específicos de inteligencia artificial. Lo que pasa es que Google está ofreciendo una solución integral, es decir, no solamente puedo tener el chip TPU Edge conectado en mi dispositivo, sino que los datos pueden ir por algoritmos que están metidos dentro del TPU directamente al almacenamiento en la nube. Y eso es lo que hace que Google esté, nuevamente, un paso adelante de lo que está pasando. Entonces, fíjense, tenemos asistencia para lo que escribo, asistencia para lo que dibujo y ahora asistencia para la forma en la que construyo los dispositivos. Lo que está pasando en este momento es que la operativización de la inteligencia artificial se va a volver una capa más de las cosas que estamos haciendo, que es la misma cambio, el mismo big switch, la misma transición mental que tuvieron las personas cuando pasaron del cuaderno, pues, de llevar contabilidades escritas, del ledger, a cosas como Excel, o de cosas como Excel o Cupro o Base 1, 2, 3, que después se empezaron a conectar con cosas como, por ejemplo, Access o bases de datos de SQL. Y después eso, hubo otra transición que se empezó a meter en la parte de sistematización y plataformas y servidores. Y sobre eso pasamos a la transacción mental, a la transición mental de Internet y las cosas conectadas. Sobre estas capas que se han venido construyendo para la operativización de diferentes tipos de plataformas, ahora viene el siguiente nivel, y es el nivel de la inteligencia artificial. Y obviamente, con jugadores tan grandes como Google que están acelerando esa implementación para que lo podamos ver, vamos a empezar a ver cambios muy rápidos que de verdad vamos a empezar a sentir en el día a día de lo que hacemos. Entonces prepárense, porque vienen cosas súper fáciles de ejecutar que nos van a ayudar a cambiar la forma en la que lo hacemos. ¿Y por qué no? A cambiar la forma en la que decidimos lo que nuestras vidas, nuestros pacientes, nuestras empresas, nuestras finanzas pueden llegar a ser. Es el momento de la inteligencia artificial y cómo la operativizamos en nuestras vidas. No se olviden de suscribirse y activar las alertas aquí en MDM para que estemos cada semana conectados con ustedes y podamos ver qué es lo que la inteligencia artificial va a cambiar aquí en marketing y publicidad, que es lo que realmente nos encanta. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.